Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar aquí una vez más. Quiero compartir algo que está en mi corazón compartir, que es acerca de conexiones. Conexiones, cuando tú te conectas a una persona o a una cosa. ¿Qué tan importante es una conexión? Es tan importante que algunos han ido al cielo y algunos no han ido al cielo por causa de una conexión. Una de las primeras conexiones que nosotros hacemos, y es la más importante que deberíamos de hacer, y es la conexión que nosotros tenemos con Dios. Cuando tú te conectas con Dios, con el dador de la vida, cuando tú te conectas a aquel que sabe que tiene tu propósito, cuando tú te conectas a aquel que dice la palabra de Dios, que es la fuente de todas las cosas, esa conexión es la más importante y es la conexión que debemos de hacer. Si hay alguien que me está escuchando que todavía no se ha conectado con Dios, yo te animo a que te conectes con el Dios que te creó, con el Dios que te dio la vida, con el Dios que tiene un propósito contigo, con el Dios que sabe todas las cosas, con el Dios que está en todos los lugares, con el Dios que es todopoderoso, que está por encima de todo, de toda enfermedad, de todo problema, de todo demonio, que está por encima del tiempo, que está por encima de toda situación difícil, que está por encima de todas las cosas que tú puedas estar pasando y tú puedas estar viviendo hoy. Así es que quiero compartir algo que está en Romanos 5:10 y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Otro versículo dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros venimos a Jesús, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Cuando venimos a Jesús y le damos nuestra vida a Él, nos convertimos o somos hechos hijos de Dios. Por causa de una conexión que tú haces con Dios, te conviertes en un hijo y por causa de una conexión, tú recibes herencia, porque aquel que ha sido hecho hijo de Dios, dice en Romanos que un día fuimos enemigos de Dios, pero que hemos sido reconciliados por medio de Jesús. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, Dios te hace hijo y no solamente te hace hijo, sino que también como hijo tú ahora puedes recibir herencia de un Dios que es el dueño de todas las cosas. Y tú ahora comienzas a recibir cosas que antes no podías recibir, porque antes no eras hijo, pero por la conexión que ha sido hecha, por la conexión que ahora tú tienes con Dios, ahora tú puedes recibir de Dios lo que antes no podías recibir. Hay personas que están buscando conectarse con personas o con cosas para satisfacerse, pero la satisfacción más grande que puedas tener es estar conectado con el Dios eterno, es estar conectado con aquel que sabe tu pasado, que sabe tu presente y sabe tu futuro. Dios, el momento que tú te conectas con Dios, tu vida cambia. La Biblia dice, he aquí, todas las cosas
son hechas nuevas. Lo pasado está en el pasado, ya pasó. Nueva criatura eres. Cuando tú te conectas con Dios, al momento que te conectas con Dios, tu vida cambia porque te da una vida nueva. Dios, al momento que te conectas con Él, comienzas a hacer cosas que antes no podías hacer. Comienzas a sanar los enfermos. Comienzas a traer libertad a otros. ¿Por qué? Por una conexión. Porque te conectaste con la persona correcta. Te conectaste con la persona que te dio la autoridad para hacer lo que antes no podías. Te conectaste con una persona que te dio el poder para hacer lo que antes no podías hacer. Te conectaste con la persona que te ha dado los dones que tú tienes. Te conectaste con la persona que te ha dado la revelación, el conocimiento, la sabiduría que tú tienes ahora que antes no la tenías. Solo por una conexión. Por una conexión. Hay gente que se pierde por una conexión. Y hay gente que es salva por una conexión. Hay gente que prospera por una conexión. Y hay gente que empobrece por una conexión. Hay gente que es destruida por una conexión. Y hay gente que sale adelante por una conexión. Una de las cosas más importantes que nosotros entendemos como hijos de Dios es lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Jesús estaba diciendo, tú tienes que depender de mí. Tú tienes que recibir, depender, confiar de mí, porque sin mí tú nada puedes hacer. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, tú tienes que tener una conexión conmigo, tienes que estar conectado a mí, así como los pámpanos están conectados a la vid, así como los pámpanos están conectados a la vid, que la vid es la que los nutre, porque la vid está arraigada en la tierra y es la que recibe todo lo que tiene que recibir para que los pámpanos den fruto. Así somos nosotros. Nosotros no damos fruto al menos que estemos conectados a la vid que es Jesús. Sin estar conectados a Jesús, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Desconectados de Dios, no podemos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Por eso es importante saber con quién tú estás conectado y de quién tú te vas a desconectar. Porque hay personas que Dios las trae a tu vida para que tú te conectes con ellas. Pero también hay personas que Dios necesita que tú te desconectes de ellas. Dios necesita que haya una desconexión. Abraham se tuvo que separar de Lot. Abraham dijo, escoge tu camino, yo voy para este lado. Abraham dijo, ok, yo voy para este lado. ¿Por qué? Porque tenía que haber una separación, una desconexión. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, le dijo a las personas que estaban con él, les dijo, ustedes espérenme aquí, porque lo que yo tengo que hacer, ustedes no pueden ir. Tengo que separarme de ustedes desde este momento en adelante. Tengo que desconectarme de ustedes. Hay cosas y hay personas que Dios necesita que tú te desconectes de ellos o de esos lugares, porque Dios te quiere llevar a un lugar diferente. Y cuando no entiendes de quién te tienes que desconectar o de qué lugar te tienes que desconectar, puede causar un efecto en tu futuro, puede afectar tu futuro, puede afectar tu crecimiento, puede afectar lo que Dios ha dicho acerca de ti. Si no puedes discernir, si no puedes entender
por el Espíritu lo que Dios quiere hacer contigo y entender de que no todos están destinados para ir contigo a ese lugar, puede ser afectado tu futuro. Y Dios no quiere que tu futuro sea afectado por causa de una conexión. Por eso las conexiones son tan importantes. Conexiones. ¿Con quién te has conectado? La primera conexión, que es la más importante, es la conexión que tú haces o que tú has hecho con Dios. Después de Dios, vienen las conexiones de la tierra, las conexiones, personas, amistades. ¿A quién tú estás conectado? Porque a quien tú estás conectado determina a dónde vas a ir. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso a muchos los pueden maldecir, a muchos pueden hablar mal de ellos. Es más, te pueden hacer brujería, te pueden hacer lo que quieran hacer, pero no te hace daño. ¿Por qué? Por causa de una conexión. Porque estás conectado a una persona que se llama Dios. Y por la conexión que tú tienes con Dios, las cosas de las tinieblas no te pueden tocar y no te afectan. ¿Por qué? Por una conexión. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiere decir que así como hay diferentes tipos de voltajes, así también hay diferentes tipos de conexiones con Dios. Hay personas que tienen un voltaje más alto que otros. Hay gente que tienen una conexión más fuerte que otros. Por eso dice, aquel que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Hay gente que dice, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. Y lo que la gente dice, esa frase es una realidad, porque no depende de Dios, depende de ti. Hay gente que está más cerca de Dios que otra. Hay gente que camina con más voltaje que otra. Hay gente que camina con más poder que otra, que camina con más revelación que otra. Hay gente que sabe más que otra. Hay gente que puede ayudar a unos que otros no pueden ayudar. ¿Por qué? Porque hay unos que caminan con un voltaje más alto que otros. Hay gente que se han acercado más y por ende Dios se ha acercado más y cargan algo mayor que otros. Por eso pueden ayudar a la gente que tú no puedes ayudar. ¿Por qué? Porque la conexión es diferente. La conexión está más fuerte. Hay algo mayor, hay algo más. Lo han buscado y no depende de Dios, depende de ti. Porque Dios dice, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Si tú te acercas más, yo me voy a acercar más. Cuando tú te acercas más a Dios, las cosas de Dios se van a engrandecer en tu vida. Las cosas que no las podías ver, las cosas que estaban como lejos, se van a comenzar a acercar a ti. Y en lugar de verlas lejos, las vas a mirar de cerca. Conectar o una conexión es unir dos piezas para un propósito. Es unir dos cosas para un propósito. O unirte a algo para un propósito. Una conexión es que tú eres una pieza para algo mayor. Hay alguien que me está escuchando que debe de saber, tu persona, tu vida, tu nacimiento, lo que has pasado,
no ha sido solo nomás porque lo pasaste. Hay algo mayor, hay un propósito mayor. Naciste por algo, naciste para algo, pero tienes que conectarte. Eres una pieza que se tiene que conectar a algo que te va a llevar al propósito, a algo que te va a llevar a donde tú tienes que ir, a donde tú tienes que estar. Y eso hay que entenderlo, hay que saberlo y hay que accionar, hay que conectarnos a aquello que nos va a llevar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Un hombre llamado Eliseo, que era profeta, que veía, que escuchaba a Dios, era un hombre que no toda la gente tenía una relación o una conexión con él. Y llegó un momento donde dos reyes salieron a la guerra en contra de una nación, pero uno de los reyes no tenía una conexión con Eliseo. Eliseo no le tenía respeto al rey, pero al otro rey que andaba con él, Eliseo lo respetaba, porque el rey que él respetaba estaba agradando a Dios, estaba alabando a Dios, reconocía que el Dios verdadero era el Dios, el mismo Dios de Eliseo. Y llegaron los dos reyes delante de Eliseo y le preguntaron qué tenían que hacer, porque no tenían comida. Ya los animales que andaban con ellos se estaban muriendo y el ejército se estaba muriendo. Y uno de ellos fue y dijo, vamos a ver al profeta. Quizás él nos pueda decir qué hacer. Y dice en Segunda de Reyes 3:11, dice, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Eliseo dijo, vive Jehová, este es el versículo 14, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera, ni siquiera lo iba a ver. No tenía respeto por él, porque no andaba delante de Dios, no andaba bien. Y Eliseo dijo, yo no te respeto, porque tú haces cosas que no están alineadas con los principios de mi Dios. Pero Josafat era diferente, y por él ser diferente, tuvo una conexión con el profeta. Y por causa de esa conexión que él tenía, Eliseo les dijo, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Por una conexión que Josafat tenía con Eliseo, fue como ellos obtuvieron victoria. Por la instrucción de alguien, por estar conectado o por una conexión a un profeta, al profeta Eliseo, ellos pudieron obtener victoria cuando ellos no sabían qué hacer. Por eso, estar conectado a las personas correctas es importante. Y hay que saber a quién o con quién tú vas a estar conectado. El profeta Elías y el profeta Eliseo, los dos tenían siervos, tenían personas que los servían.
Uno, el que servía a Elías era Eliseo. Al final, cuando Elías fue tomado, cuando Elías ya no estaba, Eliseo recibió de Elías una doble porción de su espíritu y comenzó a hacer lo mismo que hacía Elías. Pero el siervo de Eliseo, Giezi, él también le servía a Eliseo. Pero al final, Giezi no terminó haciendo lo que Eliseo hacía, porque Eliseo estaba conectado con Elías, así como Giezi estaba conectado a Eliseo. La diferencia es que Eliseo pudo honrar, pudo respetar, pudo obedecer, pudo seguir instrucción de Elías. Giezi le servía, pero Giezi tuvo ciertas cosas donde lo pusieron en un lugar donde él no pudo recibir del profeta Eliseo. Por eso estar conectado a una persona no significa solamente estar conectado con él o con ella físicamente. Estar conectado con una persona no significa solamente estar cerca físicamente de él. No significa estar cerca solo físicamente, sino también espiritualmente y en el espíritu. Alguien puede estar a 1000 millas de distancia y puede estar conectado a una persona. Y alguien puede estar tan cerca de alguien a tal punto que lo vea todos los días, pero no está conectado con la persona espiritualmente. Giezi no estaba conectado con Eliseo espiritualmente. Estaba conectado con él físicamente, pero no espiritualmente. Hay gente que puede estar muy cerca físicamente, pero en el espíritu está muy lejos. El punto es estar conectado con la persona espiritualmente, no solamente físicamente. Cuando tú te conectas con una persona o con un hombre que tiene algo de Dios, tú vas a recibir cosas de Dios que tú no podías recibir tú solo o por ti mismo. Vas a estar adelantado o te vas a adelantar en las cosas de Dios porque tú mismo estás recibiendo de Dios, pero también estás recibiendo de un vaso, de un instrumento que tiene cosas de Dios adentro de él, que tiene capacidades adentro de él, que tiene cosas, dones, entendimiento adentro de él, que te van a ayudar a crecer aún más rápido que como tú hubieras crecido tú solo. Lázaro era amigo de Jesús. Tenía una conexión con Jesús. Y por tener una conexión con Jesús, Jesús después que Lázaro estaba enfermo, después que Lázaro había muerto, después Jesús llegó a levantarlo, a resucitarlo de la muerte. Lázaro pasó de vida a muerte y de muerte a vida por causa de una conexión, por causa de la conexión que él había hecho con Jesús. Lázaro era amigo de Jesús y cuando le fueron a dar las noticias, Jesús se entristeció. Jesús sintió algo por su amigo, pero él también sabía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, que Lázaro no se iba a quedar en la tumba, Lázaro no se iba a quedar muerto, sino que Lázaro iba a resucitar. Dijo, él no está muerto, sino duerme, y voy para despertarlo.
por una conexión. Los apóstoles que andaban con Jesús, dice que algunos eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, eran hombres que no tenían educación. Pero al conectarse con Jesús, se convirtieron en hombres que después continuaron la obra, continuaron lo que Jesús comenzó. Jesús vino, los entrenó, les enseñó, los discipuló, les impartió lo que él tenía para que ellos continuaran lo que él había comenzado en la tierra. Por conectarte con una persona, puedes recibir cosas que tú mismo no hubieras podido obtener o recibir, porque no todos lo tienen todo. No todos lo tienen todo. Hay gente que tiene algo diferente de lo que tú tienes. Por eso la palabra de Dios dice que juntos, que nos edifiquemos, que nosotros mismos lleguemos a una madurez en el conocimiento de Jesús. Cada persona tiene algo diferente, ha tenido un encuentro diferente, conoce un lado de Dios que otros no conocen. A quien tú te conectas puede recibir lo que tú no has recibido. Así como un árbol que está plantado junto a la corriente de un río, junto a un tipo de agua que lo nutre, ese árbol va a estar fuerte, ese árbol va a estar firme y va a dar fruto y va a tener hojas. Un árbol que está plantado en un lugar seco, donde nunca tiene agua, al final se va a secar. Así son las conexiones que nosotros tenemos. Podemos estar conectados a una fuente de agua o también podemos estar conectados a un lugar donde hay sequía, donde hay sequedad y donde nada da fruto. Yo oro y le pido a Dios que Dios te pueda enseñar, que Dios te pueda guiar al lugar donde la agua fluye, las aguas corren y que podamos ser árboles que están firmes y que están plantados en un lugar donde vamos a dar fruto, donde las hojas van a salir, donde el fruto va a producir. Y aunque venga el calor, vamos a estar firmes por causa de las conexiones que nosotros hemos hecho, por causa del lugar donde estamos conectados o las personas a quienes estamos conectados. David, por estar conectado a profetas, David por tener a un profeta al cual él estaba conectado a él, David pudo ser corregido y David pudo ir a Dios arrepentido y hizo todo lo que él pudo hacer para ver si Dios cambiara su situación. La cosa no es, lo importante no es estar conectado a personas que te digan lo que piensan o lo que creen. Lo importante es estar conectado a personas que te van a decir, que te van a hablar desde una perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, cuando alguien puede entender cómo Dios ve las cosas, es muy diferente a que alguien venga con una opinión, con lo que piensa o lo que cree.
Yo oro que Dios les traiga conexiones que van a tener la perspectiva de Dios, conexiones que van a conocer el corazón de Dios, conexiones que van a saber la mente de Dios, conexiones que te van a ayudar, conexiones que te van a añadir, conexiones que te van a ayudar a crecer, conexiones que te van a ayudar a llegar al lugar donde Dios quiere que tú llegues. Y acuérdense que lo más importante, la conexión más importante es la conexión que ustedes hacen con Dios. Cuando tú te conectas con Dios, Dios te dice, estás conectado ahora, pero ¿en qué voltaje tú quieres caminar? ¿Cómo tú quieres vivir tu vida estando conectado a mí? ¿Quieres solamente un día ir al cielo? ¿Quieres la salvación? ¿O quieres vivir esta tierra deshaciendo las obras del diablo? ¿Quieres vivir esta tierra sabiendo, entendiendo, teniendo revelación, teniendo la capacidad de poder cambiar cosas, situaciones? ¿Cómo tú quieres vivir? Dios te hace esa pregunta. ¿En qué voltaje tú quieres caminar? Hay personas que se han limitado ellos mismos porque solo porque no has vivido o solo porque no has experimentado algo, no significa que no existe. Hay niveles que no han probado, que no has probado, pero no significa que no existen. Hay niveles que existen en las cuales podemos caminar en una dimensión, en un nivel, donde mucha gente no la ha vivido y no la ha experimentado. Pero si tienes hambre, si tienes sed por ello, si puedes creerle a Dios que hay algo mayor, que hay algo más, oro que Dios te lleve a esos lugares y a esos niveles para que puedas ayudar a mucha gente. Padre, oro por todo aquel que está viendo, que tú les traigas conexiones divinas, conexiones donde les van a ayudar a ellos crecer y a ir a lugares donde ellos no han podido llegar. Padre, yo te doy gracias por la conexión que podemos tener contigo. Te doy gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder recibir de ti y poder beber de ti, que eres la fuente de agua viva. Padre, gracias yo te doy. Todo aquel que me está viendo, Señor, que ellos reciban de ti, que ellos reciban de tu espíritu, que ellos reciban más. Padre, lo que tienen, añádeles más, dales más de ti. En el nombre de Jesús. Padre, gracias yo te doy. Amén. Ha sido una bendición poder compartir esta palabra y espero que puedan no solamente escuchar, sino que puedan prestarle atención a qué o a quién están conectados. A veces aún tenemos familia y debemos amar a la familia, pero hay cosas que tenemos que ser guiados a qué conectarnos y a qué desconectarnos, a qué debemos estar cerca y a qué debemos de mantener cierta distancia de ello. Que Dios nos guíe, que Dios nos dé la dirección que necesitamos. Vamos a dejar un link en la descripción donde ustedes pueden dar, si gustan sembrar una semilla. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.
Es muy importante entender que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Cuando Dios te da algo nuevo, debemos de aprender a dejar lo de ayer y abrazar lo que te está dando hoy. Hay cosas que fueron para un tiempo, pero ya no son para este tiempo. Hay cosas que funcionaron ayer, pero no funcionan hoy. Y hay cosas que funcionan hoy, pero no funcionarán mañana. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero debes identificar cuando lo nuevo está tocando tu puerta. Y cuando toque, estás listo para abrirle la puerta, porque cuando le abras la puerta, tu vida no será igual. Vendrá elevación, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación, vendrá lo nuevo de Dios a tu vida. Dios no se puede calcular. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo que Él quiere.